Los zares de Rusia estaban pasando su peor momento. Nicolás II estaba teniendo problemas, era nada menos que las vísperas de la Primera Guerra Mundial. Rusia tenía que participar, tenía que alistarse en la Guerra Mundial. Y Alejandra estaba sola en su lugar de trabajo, la zarina Alejandra. Y les cae de encima un personaje llamado Rasputín. Lo llaman también el monje loco. Este era un monje que prometía sanaciones, que prometía curaciones milagrosas y que dicen que llegó a dominar íntegramente la voluntad de la zarina, porque al heredero del zar le habían diagnosticado hemofilia, que es una enfermedad hereditaria que produce hemorragias abundantes. Pues se convirtió Rasputín porque dicen que logró controlar la enfermedad del niño, y Alejandra creía ciegamente en Rasputín. Y lo que se decía era que quien gobernaba realmente era Rasputín. La zarina tenía a su cargo decisiones importantísimas porque el zar estaba muy lejos participando en los nuevos frentes de batalla que se abrían para Rusia con ocasión, dijimos, de la Primera Guerra Mundial. Se habla muy mal de los zares. En muchos sectores de la opinión histórica se dicen que eran reaccionarios, crueles, severos, ineptos, obtusos. ¿Qué no decían de ellos? Pues Rasputín era su dueño y entonces la historia era que muchas de las decisiones tomadas por la zarina, que eran en últimas las decisiones oficiales del régimen, provenían de Rasputín. Y empezaron a no solamente a sospechar, sino a buscar la manera de salir de Rasputín y de sus sueños insensatos. Pues terminaron con un atentado que fue un atentado pavoroso, que a muchos los llevó al convencimiento de que Rasputín tenía en efecto fuerzas especiales que lo movían. Ese zar que inclusive hizo la apología del sexo y decía que había que tener sexo continuamente para estar fuerte, lo envenenaron, le dispararon 2 veces, lo golpearon, lo resistió todo, pero finalmente lo tiraron a las aguas del río Neva, donde se ahogó, y desapareció para siempre Rasputín. Decimos que para siempre. La figura de Rasputín no desapareció. ¿Cuántos son los Rasputines de los regímenes? Suele haber detrás de la gente unos personajes siniestros que mueven la voluntad del gobierno. El Rasputín del gobierno. Se habla, por ejemplo, de que Fujimori no era Fujimori, sino que estaba en las manos de Montesinos, y que Montesinos hacía lo que le daba la gana con Fujimori. ¿Quién mandaba en la época de la reina María Luisa y de entonces del débil rey y de su hijo Fernando VII, a quien llamaron después el deseado? Pues que quien mandaba era Godoy, el amante de la reina María Luisa. Y los validos de las cortes. ¿Quién mandaba en la época de los Felipes, de Felipe IV? Pues el conde duque de Olivares. ¿Quién mandaba en la época de Felipe II? Antonio Pérez. Siempre hay una figura que pintan además con los colores más crueles, de un hombre sospechoso, un hombre rencoroso, un hombre que mueve las fichas del poder sin dejar ver su cara. Rasputín es la imagen del que está detrás del trono y maneja los hilos del poder. Rasputín,
murió finalmente ahogado en las aguas del río Neva y ya venía la revolución contra los zares. Cuando llegó la Revolución de Octubre en 1917, los zares no estaban en ejercicio del poder. El ejercicio del poder habría quedado en manos de Kerensky si hubiera sido un hombre distinto y hubiera tomado las decisiones que debió tomar. Finalmente fue Lenin el que se tomó el poder con la Revolución de Octubre y lo demás lo conoce bien la historia. Pero en vísperas de esa revolución, Rasputín le quitó todo el prestigio que le podía quedar al gobierno de los zares, que fueron finalmente encerrados en una cárcel inmunda y luego asesinados por orden de Lenin, uno de los asesinatos más terribles, más sanguinarios de Lenin, que se distinguía por ser un hombre sanguinario y terrible. A los ojos de la historia, Stalin es el gran asesino, pero hay que ver a quién le copiaba a Stalin. A Lenin, que no solamente era un teórico del marxismo, marxismo-leninismo se le llama, sino un práctico terrible del poder que ahorcaba a la gente, pero de manera que pudiera verse desde lejos para aterrorizar a todo el mundo. Rasputín sería, pues, la imagen del que manda sin poder mandar, pero está detrás de los que mandan, el monje loco.